Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a ver el tema de lógica de predicados. Vamos a ver entonces qué es la lógica de predicados. Bueno, habíamos visto lo que es la lógica proposicional y básicamente la lógica de predicados es una generalización de esta lógica. En este caso nosotros vamos a tomar la siguiente simbología. Vamos a ver ahora lo que son las constantes. Para las constantes vamos a usar las letras A, B, C, pueden ser números igual, no hay problema con eso. Después para hablar de variables, vamos a usar las que generalmente se ocupan en cálculo, ¿no? X, Y y Z. Luego, los símbolos de veracidad, que ya los conocemos, son dos. B para verdadero y F para falso, ¿no? V mayúscula y F mayúscula. Después, el símbolo de igualdad, que ya lo conocen, este de acá. Y los conectivos lógicos, que son los mismos del anterior tema, ¿no? Conectivos lógicos. ¿Ya? Para estos conectivos lógicos teníamos la negación, el y, el o, el o exclusivo, la condicional, bicondicional, etcétera, ¿no? Esos eran los más usados. También teníamos las variables proposicionales, que ya los vimos en el anterior tema, que es PQR, ¿no? Minúsculo. Y ahora sí, lo que vamos a usar ahora son los símbolos para los predicados. ¿Ya? Y ya no son letras minúsculas. Ahora vamos a usar letras mayúsculas. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Vamos a tener P mayúscula, Q mayúscula, R mayúscula. ¿Ya? Esa simbología vamos a empezar a utilizar ahora. Tenemos cuantificadores. Vamos a poner por acá los cuantificadores. ¿Ok? Para estos cuantificadores existen dos tipos, ¿no? El cuantificador universal y el cuantificador particular o existencial. El universal tiene esta forma, es una A invertida. Se lee para todo, para cada, para cualquiera. ¿Ya? El existencial es esta E invertida y también se lee de la siguiente forma. La más común es existe, hay de haber, ¿no? Y hay al menos un,
otra forma de su lectura. Después tenemos lo que son las funciones. Igual lo vamos a ver después en otros temas. Es F, G y H, generalmente, ¿ya? Para representar lo que son las funciones. Bien, aquí tenemos más símbolos. Ahora sí vamos a hablar de predicados. Hay de dos tipos, vamos a ver. Primero vamos a ver predicados en una variable. ¿Ya? Predicados en una variable. El predicado en una variable o esquema proposicional en una variable es toda expresión en la que aparece una variable. ¿Ya? Valga la redundancia. Y generalmente es la letra X, la variable. Además, al reemplazar esta X, tiene la siguiente propiedad. Nos dice, hay por lo menos un nombre o constante que al reemplazar la variable X, convierte a la expresión en una proposición. Un poco de teoría, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, esto de acá es la representación simbólica de lo que es el predicado en una variable. Y nosotros podemos escribirlo de esta forma. A ver, un ejemplo. X es número par, ¿ya? Lenguaje natural. Esto de acá es lenguaje formal o simbólico. La representación. Y habíamos dicho que al reemplazar la variable X, esta expresión se puede decir que es verdadero o falso, ¿no? Es decir, se convierte en lo del tema anterior, en una proposición, ¿ya? Así que, si ustedes lo ven, esto de acá, yo puedo reemplazar X, ¿no? Y puedo decir, en lugar de X número es un número par, puedo decir 2 es número par. ¿Correcto? En lugar de X, aquí ya tendremos P de 2. ¿Ok? A esa operación de reemplazar la A se la conoce como, como la especificación. Bueno, no lo pillo para copiarlo, pero a esto de acá ya se lo conoce como una proposición. ¿Ya? Y al ser una proposición, nosotros habíamos visto de que las proposiciones tienen valores de verdad, ¿no? En este caso, ¿cuál es el valor de verdad de esta expresión?
¿Qué dice? ¿2 es un número par o no es un número? ¿Verdadero? Correcto, no es verdadero. Así que, dependiendo de qué valor se le asigne a X, nosotros podemos transformarlo en una proposición. Y justamente el hecho de que usemos predicados nos ahorra estar escribiendo P, Q, R, S. Por ejemplo, si yo tuviera la misma expresión, pero con el número, por ejemplo, 16, significa que 16 es número par. Y así podría hacerlo con todos los números que sean pares, sería verdadero, y con todos los números que sean impares, esto sería falso. Básicamente, como decía al principio, ¿no? Es una generalización de las proposiciones. ¿Ya? Esto es verdadero. También es una proposición singular. Ya. Hay operaciones igual con este tipo de proposiciones. Básicamente son las mismas operaciones que se tenía con las proposiciones, ¿no? La negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional, ¿no? Desde eso quiero hablar de esto de acá. Quiero hablar de raíz o solución de un predicado. Básicamente podemos decir que un número A que pertenece a un universo dado es raíz de P de X si solamente si el valor de verdad de P con X igual a A es verdadero. Entonces, de estas dos anteriores que podemos afirmar, que tanto 2 y 16 son soluciones o raíces de P de X. Eso se puede afirmar de estas dos proposiciones, ¿no? El número 2, que es la constante, el número 16, ¿no? En este caso, el 2 y el 16 pertenecen a los números naturales, ¿no? Bien. Operaciones, las vamos a escribir por acá. Operaciones. Para estas operaciones con predicados, vamos a definir dos predicados, ¿no? Sean, vamos a usar P y Q. P de X, Q de X, predicados en un mismo universo. ¿Ya? Se va a tener entonces negación de P de X, como también existe la negación de Q de X. También existe la conjunción P de X y Q de X, la disyunción P de X o Q de X, la condicional, si P de X, entonces Q de X, esta va a ser muy útil después. Y tenemos la bicondicional. P de X, bicondicional, Q de X. ¿Ya? Todas estas operaciones tenemos, ¿no? Esta es la negación, la conjunción
la disyunción, la condicional y la bicondicional. Y ahí tenemos lo que es las operaciones con predicados, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de cuantificadores. Para los cuantificadores tenemos obviamente los símbolos de cuantificadores. Cuantificadores. Generalmente está el cuantificador universal. Vamos a poner universal acá. Y se escribe así, ¿no? Para todo x, f de x, p de x, q de x, dependiendo qué tipo de proposición sea, ¿no? Y a esta se le llama proposición universal. ¿Ya? Esta es la famosa proposición universal. Para todo x, p de x. Ahora, si usamos un cuantificador existencial, vamos a tener de esta forma. Existencial de x, p de x. ¿Ya? Y esta es una proposición existencial. Ahí tenemos, ¿no? Proposiciones cuantificadas. ¿Sí? Aquí está lo que estaba buscando hace rato, ¿no? Formas de obtener. ¿Cuáles son las formas de obtener proposiciones a partir de predicados? Hay dos formas. Primero, obviamente tenemos nuestro predicado, ¿no? Tenemos P de X. Y existen dos posibles soluciones o dos posibles opciones en sí para transformar este predicado en proposición. Recuerden, ¿no? Este predicado, así como está, no es una proposición. Simplemente es un predicado. ¿Ya? Entonces, una solución es reemplazar X. En este caso, la variable. En este caso, la variable es esta de aquí, ¿no? X. P de X. ¿No? Otra opción es con cuantificadores. Cuantificación. ¿Ya? Y aquí como resultado vamos a tener, por ejemplo, si nosotros reemplazamos el valor de X por A, tenemos P de A. Y acá, si nosotros cuantificamos, habíamos visto que hay dos opciones, ¿no? Cuantificación universal para todo X, P de X, y el existencial, ¿no? Existencial de X, P de X. Ahora, todas estas de este lado derecho son proposiciones. Mientras que aquí esto solamente es un predicado. ¿En qué se diferencia un predicado de una proposición? Yo de acá no sé si es verdadero o falso. Es un esquema proposicional, también lo llaman, pero no puedo afirmar que es verdadero o falso. En cambio,
una vez que nosotros hemos reemplazado X o simplemente lo hemos cuantificado, aquí esto ya son proposiciones. Todas estas de acá de la derecha son proposiciones. Por lo tanto, podemos afirmar si son verdaderos o falsos, dependiendo del contexto que se tenga, ¿no? Esta de aquí habíamos visto que se llama proposición singular. Cuando se reemplaza X por un valor constante, se transforma en una proposición singular. Ahora, cuando cuantificamos, cuando se hace uso de la cuantificación, tenemos dos tipos, ¿no? Esta de acá que se llama proposición universal y esta de aquí que se llama proposición existencial. ¿Ya? Y ahí están los dos tipos de proposiciones que se pueden obtener a partir de estos predicados, ¿no? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entiende. Se entiende, ¿no? Bien, antes de seguir con este tema, les voy a preguntar, ¿sí en este tema, no ves? ¿En la unidad 1? ¿O ya han terminado la unidad 1? En un caso. Vamos por cardinalidad ahorita. Cardinalidad, eso es con el grupo de la mañana, el Z1. Sí, Z1. Sí, Z1. Ya, el grupo SK, ¿hay alguien del grupo SK aquí? Inferencia. Con Sí, Cartime. en inferencia, sí, ¿no? Entonces no está tan adelantado. Ok. Bueno. Vamos a continuar con esto de acá. Hay que llegar a conjunto. No creo que digamos hoy, sí. Es bastante extenso ya este tema, ¿no? De predicados. Vamos a hacerlo más visual. Hemos visto cuantificadores, cómo obtener una proposición. Ahora vamos a ver lo que es la negación de cuantificadores. Es muy útil esto. De cuantificadores. Básicamente, si yo niego el cuantificador universal, vemos que es lógicamente equivalente a un existencial, con la diferencia de que es el predicado el que está negado. Es el esquema proposicional, ¿no? En cambio, si negamos el existencial, vamos a tener que se transforma en un cuantificador universal y la negación pasa con el predicado. Esa es la negación de los cuantificadores. Bien. Vamos a ver igual este tema de acá. Proposiciones, esto es útil. Categóricas, ¿no? Esto ya generalmente entra al examen. Las proposiciones categóricas. Existen 4 proposiciones categóricas, ¿ya? Básicamente son como pequeños esquemas y están en lenguaje natural y también vamos a tener su lenguaje formal, ¿no? Su fórmula cuantificacional. La primera se llama universal afirmativa, ¿ya? Y nos dice en lenguaje natural
todo S es P. ¿Ya? Y su fórmula es la siguiente. Para todo X, abrimos un paréntesis, S de X, entonces P de X. La fórmula universal afirmativa, también conocida o abreviada con la letra A mayúscula, ¿no? Para la siguiente, vamos a tener la universal negativa. Ya con esto vamos a hacer ejemplo. Vamos a decir ningún S es P. Para todo X, su fórmula cuantificacional es así. S de X, entonces, lo único que se diferencia de esta es que aquí está negado. P de X, del anterior, ¿no? Su abreviatura es E. Luego tenemos la existencial. Afirmativa. Nos dice algún, alguien, alguno, algunos, ese son P. Su fórmula es la siguiente. Existencial de X, paréntesis, S de X y P de X. Noten que aquí ya no se trabaja con una condicional, se está trabajando con una conjunción, con la operación y. Esta de acá se abrevia como I mayúscula. Y luego tenemos la existencial. Algunos también los llaman particular, por si acaso. Existencial o particular. Lo mismo para arriba, para la anterior. En este caso, negativa. Aquí igual, ¿no? O particular. Por si le salen distinto el nombre en alguna pregunta. Existencial o particular. Se está hablando de la misma simbología. Y aquí nos dice algún S no es P. Su fórmula es la siguiente. Existencial de X, S de X y no P de X. Ahí, ¿ya? Estas son las 4 proposiciones categóricas. Son muy útiles para traducir de lenguaje natural a lenguaje formal. ¿Y dónde vamos a ocupar esto? Justamente en demostraciones, ¿ya? Para demostrar. Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Bueno, hasta proposiciones ya habíamos visto lo que son las equivalencias, las implicaciones, que es una tautología y todo lo demás. Después habíamos visto justamente las demostraciones que se pueden hacer con proposiciones. Ahora, en este nuevo tema estamos introduciendo lo que son variables proposicionales, o mejor dicho, esquemas proposicionales, que básicamente son los predicados, ¿no? Una variable. Que justamente al reemplazar ese valor de X, vamos a obtener proposiciones simples o singulares. O al cuantificarlos, también obtenemos proposiciones cuantificadas, ¿no? Ya sean del tipo universal o del tipo existencial. Justamente al proponer los ejercicios, vamos a tener ahora estos enunciados. Y a estos enunciados nosotros los conocemos como proposiciones categóricas, ¿ya?
Y nos van a ser muy útiles, como les digo, para traducir de lenguaje natural a lenguaje. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. El ejemplo más corto que siempre he planteado ha sido este de acá, para que me entiendan, ¿no? Sencillo, voy a hacer una inferencia. Voy a hacer una inferencia. Voy a decir lo siguiente. Todos los hombres son mortales. Y me estoy refiriendo a hombres como la humanidad, ¿no? En sí, la humanidad es mortal. Todos los hombres son mortales. Esa es mi primera premisa. Ahora, yo voy a afirmar lo siguiente. Voy a afirmar que, qué sé yo, Mario es hombre. Entonces, yo puedo concluir lo siguiente. Por tanto, yo sé que él es mortal. Mario es mortal. Es un mortal, ¿no? De acá, obviamente todo esto de aquí es una inferencia lógica. ¿Ya? Yo quiero decir, ¿es válido este argumento? Esa es mi pregunta. ¿Será que es válido este argumento? ¿Cómo puedo demostrar yo esto? Ya sabemos, ¿no? Que esta es la premisa, otra premisa y la conclusión, ¿no? Podríamos tratar de decir P, los hombres son mortales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que hay que resaltar son estas palabras. Al momento que aparece todos, acá, cada, cualquier, ningún, ninguna, o en el caso de que existe algún, algunos, alguna, alguien, y así. Estos se refieren a cuantificador universal y en la acá se refiere a un cuantificador existencial o particular. Así que si en algún ejercicio ustedes ven estas palabras de acá, automáticamente van a asociarlos con un cuantificador. Y donde hay cuantificadores, en las proposiciones cuantificadas. Y para hacer uso de proposiciones cuantificadas, necesitamos predicados, que también son conocidos como esquemas proposicionales. ¿Ya? ¿Cómo puedo demostrar entonces la validez de mi argumento? Puedo hacer uso de las reglas de inferencia. Claro, se puede hacer uso de las reglas de inferencia. Pero, para hacer uso de las reglas de inferencia, habíamos visto que solo se aplican a proposiciones. Tenemos también que plantear, ¿no?, nuestra inferencia. Y para ello vamos a dar la siguiente solución. ¿Ya? Primero vamos a definir predicados. Sean los predicados en una variable. Tenemos dos atributos, ¿no? Hombre y mortal. Entonces puedo decir h de x, x es hombre, es humano, y m de x, que x es mortal, ¿no? Es un mortal. Ahí está definida
mis dos predicados. Bien. Ahora ustedes me dirán, pero aquí no estamos hablando de todos. Estamos hablando solamente de Mario. Justamente vamos a definir lo siguiente, ¿no? Vamos a reemplazar X por Mario. ¿Qué pasa si X es igual a Mario? Vamos a utilizar la primera letra del nombre es M, y recuerden que las constantes se escriben en minúscula, así que M minúscula, ¿no? Y esto se va a referir a que Mario es mortal. Perdón, es hombre primero, ¿no? Y si nosotros definimos M mayúscula de M minúscula, estamos diciendo que Mario es mortal. ¿Ya? Listo. Tenemos todo definido. Solamente esto de aquí que está con amarillo lo vamos a definir justamente con las proposiciones categóricas. A ver, ¿qué tipo de proposición categórica es? De la anterior hoja, ¿no? Hemos visto las proposiciones categóricas. Universal. ¿Ya? ¿De qué tipo? Es universal, Afirmativo. afirmativa. Bien. Afirmativa. Universal, afirmativa. Correcto. Entonces, yo voy a usar estas dos y voy a definir una proposición universal afirmativa. Vamos a tener de la siguiente forma. Yo sé que la premisa 1, lo voy a escribir por acá arriba, es una proposición categórica, justamente una proposición universal afirmativa. Nos dice, lo voy a escribir así. Todos los H, o simplemente todo H, es M. Todos los hombres son mortales. Todo hombre es mortal. ¿Ya? Si nosotros revisamos acá, nos dice todo S es P. ¿Cómo se escribe? Aquí a la derecha está mostrado, ¿no? Cómo se escribe. Entonces, aquí sería para todo X, abrimos un paréntesis y escribimos todos los H, todos los hombres, son mortales. M de X. Y esa es la representación simbólica de mi premisa 1. Ahora, para mi premisa 2, yo voy a tener lo siguiente. Dice, Mario es hombre. Ya hemos cuantificado aquí estas proposiciones singulares. Y voy a ocupar esta de aquí. Justamente esta de aquí. Voy a decir, segunda premisa, estamos afirmando de que Mario es hombre, ¿no? Mario es humano. Y como conclusión, tenemos que, por tanto, Mario es mortal. Justamente esta de acá es la conclusión, ¿no? Que Mario es mortal. Por si acaso, M minúscula representa a Mario y esta M mayúscula es el predicado que nos dice X es mortal. Ahora sí, esta es una proposición, esta es una proposición y esta es una proposición. ¿Ok? Por lo tanto, esto de aquí es una inferencia, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿será que esa inferencia es válida? ¿Cómo puedo probar yo que esa inferencia es válida? Puedo hacer una demostración, ¿no? Ya hemos visto en la anterior clase de que generalmente se prueba haciendo demostraciones, ¿ya? Antes de hacer esa demostración, sí, quiero repasar algunas reglas de inferencia que justamente corresponden a este tema, ¿no? Reglas de inferencia para proposiciones cuantificadas. Bien, pero hasta acá lo que me interesaba es justamente esta traducción de aquí. Aquí nosotros podemos ver que está en lenguaje natural, ¿ya? Lenguaje natural.
Y aquí del lado derecho está en lenguaje formal, ¿no? Ese es el paso, o mejor dicho, el primer paso para hacer una demostración. Traducir nuestra inferencia, lo que queremos demostrar, en lenguaje de símbolos, ¿no? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Ok, ok. Antes de esta hoja quiero añadir otra. ¿Se puede? Sí se puede. Ya. Vamos a ver entonces, antes de continuar con ese ejercicio, reglas de inferencia para proposiciones cuantificadas. Son estas de acá. Vamos a copiar. Inferencia lógica, ¿no? Por si acaso. La primera se llama especificación universal. Y se abrevia EU. ¿Ya? A todas las anteriores 17 o 18 reglas que hemos visto de inferencia, estas de aquí son especiales para proposiciones cuantificadas. Es decir, que esta regla me permite transformar una proposición universal de este tipo en una proposición singular. Es decir, en PDA. ¿Ya? O también con cualquier otro valor, ¿no? No siempre va a ser A, dependiendo de nuestro caso. Puede ser B, o también puede ser PD1 o PD2, como en el caso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero como es una constante, generalmente la vamos a identificar como A. Después existe lo que es la generalización universal, que podría decirse que es el paso inverso, pero no se considera así, ¿no? Es otra regla del tipo. Que nos dice que una proposición del tipo singular, es decir, PDA, yo puedo inferir o concluir, eso me indica esta raya de acá, ¿no? Puedo inferir o concluir una proposición del tipo universal. ¿Ya? Eso nos permite hacer esta regla, la generalización universal. Ahora, la siguiente regla es similar a la primera, pero con distinto cuantificador. Especificación existencial. Se abrevia EE. Y básicamente tenemos una proposición cuantificada de forma existencial y podemos concluir
con una proposición singular. Con P de A, por ejemplo. ¿Ya? P de A. ¿Qué más tenemos? La última, ¿no? Que igual es la generalización pero de tipo existencia. ¿Ya? La generalización existencia. Que parte de una proposición singular y se obtiene una proposición existencial. Estas 4 reglas nuevas son para la inferencia lógica en predicados. Bien, ya con esto se puede hacer demostraciones de este tipo. Aquí lo único que hay que comentar es el ejercicio de demostración, ¿no? Vamos a decir, demostrar, para demostrar una inferencia, ¿qué se tiene que hacer? Hay 3 formas de demostración. Para la forma directa nos dice, demuestre la conclusión a partir de inferencias válidas de los predicados, perdón, no, de las premisas en este caso, que son estas proposiciones, ¿no? Entonces vamos a demostrar la conclusión. La conclusión es esta de aquí. Vamos a poner demostrar M mayúscula de M minúscula. Vamos a tener como premisa 1 que para todo X nos dice que todos los hombres son mortales. Premisa 1, ¿no? Premisa número 2 nos dice alguien en particular, dice Mario es hombre. Premisa. Número 3. Generalmente van a ver que en la mayoría de los casos de demostraciones con estas proposiciones categóricas van a tener que hacer primero una especificación. Puede ser que les den con qué constante van a hacer la especificación, como también sea genérico, ¿no? En este caso, la especificación nos va a servir de esta forma. Especificación universal de la premisa 1. Nos va a quedar H de A, entonces M de A. Pero no nos va a servir para hacer otro paso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo H de M, pero aquí tengo H de A. Es como si aquí tuviera P y aquí tuviera otra cosa, ¿no? No me sirve, ¿no? No puedo hacer otra regla. Lo que yo necesito entonces es que en lugar de A, ya que la regla me permite utilizar, la especificación universal me permite utilizar cualquier constante, en lugar de A yo voy a colocar M. Y me voy a referir a M como la constante en esta proposición singular. ¿Qué dice aquí? Dice, si Mario es hombre, entonces Mario es mortal, ¿no? Leído de otra forma, si Mario es hombre, entonces es mortal. Está especificado universalmente. Ya no nos referimos a todos los hombres son mortales, sino a alguien en particular, ¿no? Alguien, en este caso es Mario. Y ahora sí, ya tenemos estos 2 valores. Con esos 2 valores puedo hacer una premisa 4. ¿Y qué regla puedo utilizar ahora? ¿Cuál es el método que al afirmar el antecedente se afirma el consecuente? ¿Qué modus es? A ver, ¿quién se acuerda? Modus ponendo ponens. Ya, modus ponens o modus ponendo ponens. Correcto. La premisa 3 y la premisa 2. ¿Ya? 2 es antecedente de 3. Por lo tanto, yo puedo afirmar su consecuente de 3, que es M de M minúscula.
De ahí termina esta demostración. Justamente hemos demostrado que Mario es mortal, ¿no? Con estas tres premisas. Por tanto, el argumento es válido. Y ahí termina ese ejercicio. Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos avanzado hasta ahorita? ¿Podría volver a explicar más o menos, se me cortó ahí cuando, cómo sacó el número 3, la preposición número 3? Ya. La proposición 3 hemos hecho una especificación universal de la premisa 1. ¿Ya? Es decir, que a partir de esta premisa, de todo esto, aquí tenemos una proposición universal, ¿no? Aparte de eso es una proposición universal afirmativa. La regla de especificación universal me permite que una proposición universal yo la transforme en una proposición singular. Por esa razón que yo le decía, ¿no? Yo puedo definir h de A, entonces m de A, una constante cualquiera. Pero no me va a servir para hacer MP. Lo bueno de esta regla es que ese valor de A puede tomar cualquier valor constante. Entonces, en lugar de hablar de A, yo voy a hablar de Mario. Si Mario es hombre, entonces Mario es mortal. ¿Ya? Y ahí ya estaría Bueno, gracias. esa proposición, ¿no? Ok. Vamos a hacer otro más. A ver. Había algunos ejemplos de esto. Voy a buscar alguno. A ver, vamos a copiar esto. Dice, ningún caballo sabe silbar. Número 2, ningún cerdo tiene alas.
Y todos los que no saben silbar tienen alas. Por consiguiente, ningún caballo cerdo. Ejemplo 1 dice. Bien, hay que demostrar eso de. Para ello vamos a hacer primero la identificación de cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. En este caso tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 3 y esta de aquí sería la conclusión. Ningún caballo es cerdo. Bien. Por consecuente, por consiguiente, por lo cual, por lo tanto, nos indica que es la conclusión. ¿Ya? Solución entonces a esto sería definir primero, antes que nada, los predicados, ¿no? O sea, los predicados vamos a tener los siguientes predicados. A ver. Dice caballo, silbar, alas, cerdo. Los que no saben silbar, sabe silbar en realidad es uno. Esta es la negación de este. Y tienen alas. Alas está aquí. Por consiguiente, ningún caballo está. Sí, hay 4 predicados que vamos a definir. El primero, que sea, a ver, hay caballo y hay cerdo, ¿no? Vamos a poner caballo, C de X. C de X. X es caballo. Luego tenemos S de X. Y vamos a decir que X sabe silbar. ¿Ya? Por lo tanto, también vamos a definir, voy a usar P, voy a usar C para cerdo. X es cerdo. Y de acá vamos a tener A de X. X tiene alas. ¿Bien? Las proposiciones que tenemos acá, la proposición 1 es una proposición de qué tipo? Universal, por ningún, y de tipo negativa, ¿no? La segunda igual es universal de tipo negativa. Y la tercera es universal afirmativa, solamente que hay que tener cuidado acá, ¿no? Que aquí están negados. Todos los que negación de S tienen alas, ¿no? Son A. Y vamos a hacer esa traducción. Vamos a poner por acá. Premisa 1 nos dice, ningún caballo sabe silbar. Su esquema proposicional es este. Para todo X, ningún caballo. C de X, entonces, sabe silbar. Negación de S. Son las proposiciones categóricas, ¿no? Premisa 2, para todo X, ningún cerdo, cerdo es P de X, tiene alas. Negación de A de X. Y
Premisa 3. Todos los que no saben silbar tienen alas. Para todo X, los que no saben silbar, si X sabe silbar, la negación sería que no sabe silbar, ¿no? Negación de S de X, entonces tienen alas. Conclusión, Q. Ningún caballo es cerdo. Dice. Para todo X, ningún caballo es cerdo. Negación de P de X. Bien. Y ahí está nuestra inferencia. Vamos a demostrar. Para demostrar, vamos a anotar de la siguiente forma. ¿No? Se demuestra la conclusión. Que ningún caballo es cerdo. ¿Ya? Aquí hay una negación, ¿no? Nos olvidemos. Negación de P de X. Número 1, premisa 1, ya la tenemos acá, la vamos a copiar. Nos dice que ningún caballo sabe silbar. Número 2, que ningún cerdo tiene alas. Otra premisa. Y 3, que todos los que no saben silbar tienen alas. Premisa. Y ahí están nuestras 3 premisas y la conclusión que queda mostrada. Bien. Antes que nada, la sugerencia siempre va a ser verificar si necesitamos o no necesitamos que la especificación, ya sea de tipo universal o existencial, tenga una constante en específico, ¿no? En este caso, no se habla de alguien en específico, todas las proposiciones son cuantificadas, así que podemos usar cualquier constante. Incluso se puede escribir de esta forma, ¿no? C de A, entonces no S de A. Hemos quitado el cuantificador, por lo tanto hemos hecho especificación universal de la premisa 1. Para la segunda, tenemos P de A, entonces negación de A minúscula. Especificación universal de la segunda premisa. Y luego, para la 6, vamos a tener negación de S de A, entonces A de A minúscula. Especificación universal de la premisa 3. ¿Ok? Ahora sí, todas estas de aquí son proposiciones. Por lo tanto, podemos usar las reglas de inferencia para proposiciones, como también las leyes proposicionales. Una de estas leyes proposicionales es la ley de transposición. Justamente, si uno tiene P, entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de Q. ¿Ya? Esa es la regla de transposición. En este caso voy a usar la regla de transposición para la premisa número 5, si no me equivoco. A ver. Necesito C, entonces P. Es para la 5, sí, para la 5. Transposición de la premisa 5. Es decir, esta premisa de acá la vamos a transponer. El antecedente va a pasar al consecuente y el consecuente va a pasar al antecedente. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Se va a negar la negación de A de A. Y el antecedente pasa al consecuente y también se niega la negación de
P de A. Aquí por doble negación nos va a quedar A de A, entonces negación de P de A. Doble negación de la premisa 7. Y ahora sí, vamos a ver qué nos queda de la siguiente forma. Tenemos esto de acá, con esto de acá, y este de aquí, con este de aquí. Básicamente podemos hacer, voy a borrar estos dos. Hay un silogismo hipotético, pero de varios casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos C, entonces no es. Aquí en la 6 tenemos no S, entonces A. Y aquí en la 8 tenemos A, entonces no P. Si nosotros hacemos un silogismo hipotético entre estas tres, bueno, generalmente habría que hacerlo paso por paso, pero no me queda mucho espacio. Yo voy a poner silogismo hipotético de 4,6 y de 6,8. ¿Se dan cuenta, no? 4 consecuentes del antecedente de 6. Nos quedaría C, entonces A, primer silogismo hipotético. Sí, directamente. Luego, con ese silogismo hipotético, tenemos C, entonces A, entonces no P. Nos va a quedar del rojo al rojo. Que es justamente lo que necesitamos. C de A, entonces, negación de P de A. Ese es el silogismo hipotético de 4, 6 y 8. Es como si tuviéramos así. Entonces Q, entonces R entonces S. Haciendo el silogismo hipotético, va a pasar así, ¿no? Se va a tomar el último. P entonces S. Eso estoy aplicando para la premisa 9. Y por último, el último paso es cuantificarlo. Aquí estamos diciendo solamente que los A caballos no son cerdos. Entonces, vamos a decir que para todo X se cuantifica. En lugar de A va a tener X. Y aquí en lugar de A va a tener X. Y esto se llama generalización. ¿Qué cuantificador estamos usando? Universal. Transforma una proposición singular, que era la 9, en una proposición cuantificada. Y de tipo universal, ¿no? Y ahí termina esta demostración. Y con eso se concluye el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? No, todo se entiende. Ok, ok. Bien, con esto terminaría la unidad 1 prácticamente. En la segunda parte, ¿no? Que son los predicados. Vamos a tratar de resolver unos ejercicios prácticos. Esto ha sido bastante teoría, la verdad. Pero todo eso se resume en la aplicación de esto, ¿no? Esto entra al examen. Demostraciones con proposiciones no entra mucho. Entra más con predicados. Más que todo saber interpretar las proposiciones categóricas. Esto es esencial que aprendan a interpretarlo, ¿no? Todas estas. Y obviamente saber las reglas de inferencia del tema anterior y las leyes proposicionales. Bien. Bueno, vamos a terminar de grabar.